Muchas gracias por continuar con nosotros. Doy la bienvenida en este momento a nuestro neurólogo Jorge Salazar. Vamos a platicar el día de hoy de cómo se relaciona el cerebro con el lenguaje. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días, Nidia. Gracias por la invitación a ti, a todo el equipo y a tu público allá en casa. Pues vamos a entender un poquito más, ¿no? De cómo funciona o la relación que existe con el cerebro, incluso con esto que es el lenguaje. Lo platicábamos fuera del aire, ¿no? Cómo los niños también empiezan a hablar y es una manera natural. Sí, el lenguaje pues se puede definir como el conjunto de signos y de sonidos que organizados de una determinada manera nos van a permitir comunicarnos. En términos generales podemos decir que esa es la definición. Y hay muchas formas de lenguaje verbal, lenguaje escrito, lenguaje de señas, pero definitivamente es una función muy importante y nuestro cerebro está adaptado de manera innata, es decir, genéticamente, nuestro cerebro, nuestra corteza cerebral tiene ciertas áreas que van a estar altamente especializadas en la comprensión y en la producción del lenguaje. Y esto es un elemento básico de la supervivencia del individuo dentro de la especie. No podemos entender la supervivencia del ser humano sin el lenguaje, sin la comunicación, ¿verdad? Basta con señalar que ante algún peligro, pues tú puedes avisar, ¿verdad? A través del lenguaje, ¿no? A través del lenguaje tú puedes pedir ayuda, a través del lenguaje tú puedes trabajar en equipo, a través del lenguaje tú puedes expresar que te sientes mal, ¿verdad? Cuando vas a consultar con el doctor. Y además el aprender una lengua hace que nuestro cerebro, no solo una lengua, sino mucho, pero en particular aprender un lenguaje es desarrollar de alguna medida nuestras habilidades y nuestra corteza cerebral. Y esto tiene implicaciones para la salud del ser humano, ¿no? Durante toda la vida. Muchas enfermedades se van a manifestar a través del lenguaje. Por ejemplo, los infartos cerebrales, cuando se presentan abruptamente en su etapa aguda, pueden cursar con trastornos del lenguaje. Es un trastorno que se denomina afasia. Es decir, el paciente puede perder la capacidad. Una de las formas más frecuentes es la afasia motora, en donde el paciente va a tener una incapacidad total para poder comunicarse. Va a entender de alguna manera el lenguaje, pero al querer hablar no va a poder hacerlo, ¿no? Y es un elemento clave que nos permite a nosotros los neurólogos y a los médicos en general sospechar la presencia de algún Es como un tumor, foco rojo. efectivamente, o de un infarto cerebrovascular, lo que la gente conoce con el nombre de embolias, ¿no? O derrames cerebrales. Y es una característica el presentar este tipo de afasia, ¿no? Y puede ser una de las secuelas más discapacitantes que pueda tener una persona, ¿verdad? Cuando sufre algún padecimiento como esos dos que te acabo de señalar. Cuando se está, o está haciendo falta esto, ¿qué está pasando en el cerebro? Sí, definitivamente hay unas áreas del cerebro, hay una área en el lóbulo frontal altamente especializada en la superficie del cerebro, que es la corteza cerebral. Cuando se ocluyen ciertas arterias que le dan irrigación y se dañan de manera irreversible, pues el paciente va a tener esta dificultad para poder expresar a través de palabras la producción del lenguaje. No es solamente una dificultad para articular palabras, sino va a haber una dificultad para poder elegir las palabras adecuadas, hilar una frase y poderla transmitir. Toda esta capacidad, toda esta secuencia se pierde cuando se lesiona esta área del lenguaje. De ahí la importancia, y podemos ver cómo discapacita a los pacientes pues de manera fundamental. Otro ejemplo es el tema del lenguaje en los niños, ¿no? Los primeros 3 años de vida son fundamentales para el desarrollo del lenguaje en los menores, ¿no? De ahí que un niño con problemas auditivos, por ejemplo, puede tener dificultades en su desarrollo, ¿no? En su lenguaje. O por ejemplo, aquellos pacientitos que tienen otro tipo de discapacidad, problemas para articular palabras, pues obviamente también pueden tener problemas en la articulación del lenguaje. O pacientes con un retraso en el desarrollo también se pueden manifestar en la adquisición del lenguaje, ¿verdad? Durante estos primeros 3 años y en la expresión del lenguaje.
Ahora que menciona a los niños, doctor, los primeros años son como que los fundamentales, lo acaba de mencionar. ¿Estimularlo ayuda al cerebro? Desde luego existen muchas técnicas de estimulación que van a permitir no solo desarrollar pues, el lenguaje en sus distintas formas, sino también las capacidades de la persona. Entonces el lenguaje es un elemento fundamental, ¿no?, del ser humano pues, como especie. Nos va a permitir adaptarnos al medio externo, nos va a permitir socializar, nos va a permitir pedir auxilio, y es un elemento clave, ¿no? Y pasa algo bien curioso, ¿no? Se dice que incluso se han hecho experimentos, ¿no?, para ver qué tanto el lenguaje o en qué etapa se empieza. Hay experimentos que hablan de que desde el vientre materno, ¿no?, el niño ya es capaz de percibir sonidos y empieza a madurar ese cerebrito, ¿no? O por ejemplo, cuando los bebés lloran, que lo hacen de determinada manera. Dependiendo de lo que necesitan, ¿no? Incluso hablan algunas investigaciones, claro, es un poquito especulativo y hay que hacer muchísimos más estudios, pero se dice que incluso hasta en el llanto, en la forma en la acentuación del llanto, pues puede darte la pauta. Por ejemplo, hubo un estudio que hicieron con niños franceses y alemanes allá en Europa y veían que el llanto era de determinada manera en los franceses y de determinada manera en los alemanes, y esto es en virtud de la entonación y de las palabras que utilizan. Entonces, ahí te puedes dar una idea de cómo el lenguaje puede ayudar. No es lo mismo que yo te diga gracias, ¿verdad?, a que yo te lo diga con otro tipo de entonación, con otro tipo de lenguaje no verbal. O sea, es un elemento fundamental en la comunicación, y eso tiene importancia, por ejemplo, en los temas que tienen que ver con la educación, ¿no?, sobre todo en los niños, ¿no?, en cómo se enseña en las escuelas, ¿no?, el cómo se dirigen a los niños o cómo pueden dar la clase, ¿no?, con respecto a ciertos temas. Doctor, para quienes nos están escuchando y pues ya estamos entendiendo, ¿no?, pues toda la relación que existe con el cerebro y las maneras de expresarnos mediante el lenguaje, un síntoma, un foco rojo que debemos de estar pendientes para poder notar que algo está pasando. Desde luego, en el niño, pues obviamente el que el niño no sea capaz de hablar o hilar frases después de los 3 años, pues evidentemente nos está hablando de que hay un problema en su desarrollo, que requiere una intervención, incluso mucho antes de cumplir los 3 años. Pero digamos que los primeros 3 años son cruciales. En el adulto mayor que de manera súbita empieza a tener problemas para entender o para hablar o para expresar, pues también nos debe de alertar a que ese paciente puede estar presentando pues un infarto cerebrovascular o alguna lesión de tipo neoplásico, algún tumor. Algunos tumores, como los glioblastomas, por ejemplo, pueden manifestarse en un inicio con trastornos en cuanto al lenguaje. El paciente no es capaz de hilar una conversación, quiere hablar y no puede hacerlo, pero no en virtud de no poder articular las palabras, sino porque hay este daño en nuestra corteza cerebral. Pues muchísimas gracias por esta valiosa información, doctor. Le esperamos la siguiente semana. Muchísimas gracias, Nidia. Nos vemos la próxima semana. Nuestro neurólogo Jorge Salazar. Tenemos más información después de una pausa comercial. Quédese con nosotros, ya regresamos. Litros rendidores y confiables, solo en La Gas.